Bien, estamos ya en el espacio de entrevistas. Nos acompaña Jorge Torres, sociólogo, investigador, docente universitario, para hacer un análisis de lo que va a pasar este día domingo, no de las elecciones específicamente, sino de lo que va a significar el final de un ciclo, independientemente de quién gana las elecciones del domingo. Va a haber una finalización de una etapa que ha durado 10 años con un estilo particular de gobierno, con una forma de pensar con respecto al destino y desarrollo del país. Y claro, lo importante es analizar cómo queda el país luego de estos 10 años. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Han sido 10 años de lo que para muchos se pensaba era un proceso político y para otros, en cambio, terminó centralizándose en la figura política de un líder, un cacique, un cacicazgo para muchos. ¿Cuán cierto es esto y cómo queda el país luego de estos 10 años? Fabricio, televidentes, la idea es que nosotros tenemos, si vemos en perspectiva histórica, estos 10 años no solo han representado la idea de una propuesta política, sino ha sido obviamente un ciclo de ideas y propuestas políticas que se han ido concretando en el ejercicio del poder. Si nosotros quisiéramos ver desde una perspectiva histórica, la Revolución Ciudadana tiene dos fases. Una primera fase fue del 2007 al 2013, que fue, por decirlo así, una fase creativa. Fue la constituyente, obviamente apareció la figura de Rafael Correa. También aparecieron las mejores leyes, por decirlo así, de esta revolución, que fue la LOES, que fue la Ley de Participación Ciudadana, la COTAD. Y en sí mismo muchas propuestas políticas que iban en torno al fortalecimiento de la ciudadanía. Pero después tenemos otra fase, que es del 2013 al 2017, que es una fase, podría decirse, regresiva, en la cual se ha podido observar concentración de poder, autoritarismo y también corrupción. Entonces yo creo que en ese sentido, o sea, si nosotros contrastamos la primera fase con la segunda, nosotros podemos ver en sí un desgaste de la propuesta de la Revolución Ciudadana. Es decir, hasta 2013 se podría hablar de un proyecto de Revolución Ciudadana y a partir de eso ya en cambio un deterioro político que ha marcado la historia política de este país. Sí, podría decirse también que desde el análisis político se lo ha catalogado, ¿no? La primera fase como una fase constituyente y la segunda como una fase constituida. Pero el problema es que esta segunda fase constituida más bien ha representado, como lo dije, ¿no? Una regresión o también una especie de inmovilización. Mucha gente, muchos analistas han visto que la Revolución Ciudadana más bien se ha convertido en una especie de revolución conservadora. ¿Y qué influye en este cambio? ¿Qué factores determinan esta ruptura de lo que se pensaba en un proceso político progresista, de izquierda, a terminar cayendo en estos temas de concentración de poderes, corrupción, que normalmente se le achacaba mucho a la vieja partidocracia, a la vieja forma de hacer política? ¿Qué situación genera esta ruptura en este tiempo? Bueno, yo creo que un indicador importante es la parte de la participación política, de la participación ciudadana. Si nosotros vemos en la fase creativa, una bandera de lucha de la Revolución Ciudadana fue la participación política, participación ciudadana. Después, en la segunda fase, nosotros podemos ver que el gobierno y en sí mismo la propuesta general de la Revolución Ciudadana abandona esta propuesta participativa, la abandona en el sentido de que ya no la prestan más atención. Y en cierto sentido, si ustedes, como se puede observar, lo que sucede es que el mismo movimiento, si ustedes ven, el mismo movimiento deja de dar esta alternativa incluso de un relevo político interno. Así mismo quedan los mismos representantes. Empieza a reciclar entre ellos. Exactamente. La representatividad. Y en sí mismo nosotros podemos ver de que el gobierno en sí mismo del Movimiento País es un gobierno que está cerrado a sus ministros. Son sus ministros quienes hacen la política. Un grupo muy cerrado de... Sí, y no es la base del Movimiento País. Entonces nosotros podemos ver de que existe, digamos, una imagen, ¿no?, del Frente Unidos. Frente Unidos es esta conglomeración de grupos de izquierda que se definen como progresistas, pero ellos no dan la política pública. Ellos en la reunión ellos no se reúnen justamente para hacer la creación de la política pública, sino ellos simplemente confirman lo que ya está hecho desde la base de los ministros. O sea, los ministros son quienes desarrollan, digamos, quienes formulan la política pública, y el Frente Unidos y los grupos de base del Movimiento País solamente confirman esas decisiones.
¿Cómo afecta esto a la masa social? Me refiero a la colectividad, al entorno de la población, que claro, masivamente apoyaba un proceso político, pero así masivamente, con un apoyo bastante alto, y que ahora se encuentra en una etapa de una división totalmente marcada. ¿Cómo deja estos 10 años con estas dos particularidades que lo destaca entre los ecuatorianos, a los ecuatorianos? ¿Cómo les deja? Bueno, los ecuatorianos y en sí mismo la ciudadanía, se puede observar de que ellos ven que no hay una gobernación desde la misma ciudadanía. La gente está viendo de que existe, digamos, un grupo de poder quien está detrás de todas las decisiones del movimiento país, y eso se nota justamente en el sentido de la forma burocrática que ha tomado el modelo político de la Revolución Ciudadana. Si ustedes notan, cada vez, digamos, el aparataje estatal crece la burocracia, y por ende no existe, digamos, una política desde asambleas ciudadanas, no existe una política desde las bases en sí mismo, sino que de alguna u otra manera nosotros lo que podemos ver es que es la burocracia la que toma las decisiones, y en ese sentido la gente ve que no gobierna ellos, ¿no? No existe el concepto de soberanía popular, se diluye en la toma de decisiones de las carteras de Estado. Dentro de este proceso político hemos visto hoy ya, y lo que está viviendo el país en estos últimos días, que se ha ido deteriorando y las posiciones han sido radicales, es decir, no se percibe que hay un voto o una intención de voto crítico, considerar quién es el mejor en el tema de propuestas, sino más bien la percepción, claro, desde el punto de vista sociológico, qué tan cierto es que las posiciones están generando más por simpatías y antipatías, por odios y por la intención de castigar al uno al otro. ¿Cuán negativo es que se llegue este domingo con ese tipo de visión con respecto a las elecciones? Es sumamente negativo, y sobre todo es negativo porque se ha querido... Y peligroso también. Es peligroso, sí, pero partamos de la idea de lo negativo. Es negativo porque en sí mismo, en la parte de la opinión pública, el mismo Movimiento País ha indicado de que el debate no es una alternativa a una propuesta política. O sea, no se quiere debatir, no se quiere dialogar, y en ese sentido el mismo ejemplo lo da el candidato presidencial del Movimiento País. De alguna u otra manera dice que el debate y el diálogo son dos cosas diferentes, pero el tema es que es necesario en una democracia moderna, es necesario que exista una democracia deliberativa. Y eso es decir, esta carencia de debate genera aún más estas posiciones pues, extremas de antipatías de simpatías y antipatías. Claro, porque en sí lo que se está viendo es más bien propuestas de tipo moralistas, en el sentido de que la oposición, o incluso desde la misma oposición, que el oficialismo son entes gubernativos negativos y malvados, ¿no? Entonces yo creo que si no existe el punto de encuentro, porque justamente el debate exige que haya acuerdos, ¿no? Si no hay esos acuerdos entre los grupos opositores, entre grupos distintos, entre grupos incluso entre dos formas de ver la política diferente, no se puede hablar de que podamos entrar en una situación pacífica. Es lo que se está viendo en sí mismo es una división ideológica, una división de propuestas políticas, pero a un nivel de enemistad. Entonces desde la ciencia política se habla de que estamos llegando al nivel de amigo-enemigo, no al nivel de una disputa entre solamente izquierda y derecha, izquierda versus derecha, sino se está viendo que por un lado se está construyendo el enemigo. O sea, en sí mismo la oposición está desde, digamos, las propuestas comunicativas que tiene el gobierno, se le está viendo como si fuera un ente negativo, un ente malvado, y que no puede aportar nada al fortalecimiento del Estado. Más allá del domingo esperemos que todo se desarrolle en absoluta paz, que el criterio y la decisión popular, sea cual sea, se respete. Y finalmente, el próximo gobierno tendrá un reto muy, pero muy complicado, porque más allá del tema económico, de sacar de la crisis a los ecuatorianos, de realmente responder a las exigencias ciudadanas con respecto al tema de trabajo, al tema de educación y de salud, el principal y más difícil reto parece ser recobrar la unidad, porque recibirá un país sumamente desunido, dividido y casi 50-50. ¿Cuál debería ser la posición
casi inmediata de quien gane este día domingo en torno a este tema tan importante? Creo que en primer lugar se debe aceptar que existe esa división, pero no verla desde ese punto moralista que digo, sino desde el punto de vista de que la sociedad en sí misma es una pluralidad. Entonces hay una pluralidad de intereses que es necesario que eso se traduzca en decisiones políticas, se traduzca en acuerdos políticos entre las partes. Si el candidato, ya sea oficialista o opositor, gana, tiene que entender justamente de que el otro grupo también tiene necesidades de intereses políticos que tiene que sobrellevar. Entonces, en ese caso, es necesario de que el político, el presidente que llegue, sea una especie de pacificador. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, ya se está notando hoy el vacío de poder. O sea, ya todo el mundo sabe que Rafael Correa va a terminar su mandato y en ese sentido empieza la violencia. Entonces, ¿por qué? Porque Rafael Correa en sí, como ustedes veían, como se ve, en estos 10 años ha funcionado también como una especie de pacificador. Y ha sido, digamos, quien, con su discurso, con su capacidad de liderazgo, ha tratado de justamente conciliar a las partes. Por lo menos controlar. Ajá. Pero en cambio nosotros estamos viendo hoy por hoy que en realidad, o sea, la falta de Rafael Correa y la falta de debate, la ciudadanía está viendo de que no existe posibilidades de comprensión entre ellas. Entonces esa falta de liderazgo de Rafael Correa va a ser un gran desafío no solamente para los políticos, sino también para la ciudadanía. Temas muy importantes, visiones en torno a lo que se viene este día domingo, más allá de cualquier cosa, desde ya generar un ambiente de paz, de aceptación, sea cual sea el resultado, de madurez política para todos los sectores, sin avivar situaciones de índole violento, que es lo que más preocupa y que no se debe permitir en un país que está caracterizado por una situación de absoluta calma y paz. Amigos televidentes, finalizamos el espacio de entrevistas en esta primera charla. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más temas que analizar con nuestros invitados.